Hermanos, quiero compartir con ustedes una lectura de un texto muy conocido. Yo he leído este texto de muchos años, muchas veces, inclusive he predicado muchas veces sobre el texto, y cada vez que lo leo resultan cosas nuevas. Y yo me preguntaba, bueno, esto digamos de que uno, según las circunstancias de la vida, lee un texto y a veces no nos deja nada, o no recibimos nada nosotros, tenemos determinados bloqueos y otras veces descubrimos en ese mismo texto, tal vez muy conocido, enseñanzas, digamos, ¿no? Y distintas enseñanzas en distintos momentos. Yo interpreto que esto es la voz viva de Dios, la palabra de Dios, que nos habla de forma muy pertinente a las situaciones en las cuales nos encontramos, digamos, ¿no? Y qué riqueza hay en la enseñanza de la Biblia cuando la experimentamos, cuando realmente son cosas que tienen que ver con el testimonio de vida. Y tal vez este pasaje tenga mucho que ver con eso, ¿no? Es un momento de encuentro de Jesús con distintas personas, en distintas circunstancias, contado por Mateo, en relación a Pedro y a otros compañeros, digamos, de camino de Jesús. Y la enseñanza que tiene la fuerza de lo vivido, de la experiencia vivida. Entonces vamos a ubicar la lectura en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 14, vamos a leer del versículo 22 al 33. Ahí en casa también, si lo están buscando en sus Biblias y siguiendo la lectura, aprovechamos a saludar a todos los que están conectados, gente que hace mucho tiempo que no vemos y nos da mucho gusto verlas en las pantallas, siguiendo la oración. Andrea se ríe, me estoy refiriendo a Andrea Trías. Un gusto, Andrea, tenerte entre nosotros. Entonces dice así el Evangelio según San Mateo, en el versículo 22, dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él les dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y, comenzando a hundirse, dio voces, diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Una experiencia muy fuerte de esto de cómo buscamos nosotros la paz, la tranquilidad. Y vamos a ver un poco el camino de este pasaje y lo que nos va dejando según, digamos, la interpretación o el análisis, la experiencia que Jesús y los discípulos vivieron, digamos, ¿no? Lo primero que podemos notar, así como para detenernos, es
Bueno, suponemos que Jesús estuvo con mucha gente, muchas horas, unas cuantas horas, y en un momento Jesús quiere quedarse solo con la multitud, ¿no? Hasta ese momento los discípulos lo habían ayudado a convocar. En un momento le dice, bueno, vayan ustedes, que yo despido a la gente. ¿Qué nos puede decir esta situación? Yo la interpreto como que, bueno, no hay intermediarios entre Jesús y la multitud y cada una de esas personas. Él quería dedicarse personalmente a despedir. Otras veces viene un conferencista, da una charla y el moderador después cierra y despide, y el conferencista se va a descansar porque tuvo mucho esfuerzo en dar la conferencia, y a veces preguntan por él y no, el señor conferencista está descansando. En todo caso, algunos pueden saludarlos y son muy conocidos, tienen alguien que les ayude a llegar al conferencista. Jesús hace absolutamente todo lo contrario. Él personalmente despide a la gente y le pide a los discípulos que ellos vayan adelante, que Él se encarga, digamos, de cerrar el acto, el encuentro. Y nos habla fundamentalmente de esta decisión de Jesús. Ayer hablábamos en el grupo de jóvenes de lo contrario a lo que nos han enseñado, el antisistema, lo contrario a la matriz que nos han impuesto, ¿no? Y aquí Jesús hace algo contrario a lo que los judíos sabían, ¿no? El sacerdote hablaba y después nadie más lo veía al sacerdote. Se dedicaba a lo suyo, a sus cuidados, y la gente, los encargados del templo, despedían a la gente, ¿verdad? Antisistema, lo contrario a lo que era la costumbre. Jesús dedicándose personalmente a despedir a la gente. Yo no sé si se usaba despedir con un beso, pero me imagino a Jesús con un beso, un abrazo, arrodillándose con los niños, escuchando en esa despedida algún agradecimiento o alguna petición, como con un carisma, con un acercamiento especial a cada una de esas personas, ¿no? Cuando alguien se va de casa, lo acompañamos hasta la puerta, lo despedimos, bueno, serás bienvenido, volvé pronto. Esa cuestión de cariño, de acercamiento, no mandó a los discípulos que hicieran esa tarea porque es una tarea muy importante. Cuando alguien se aleja, esta cuestión de la despedida fraterna, amorosa, cercana, con ganas de volver, ¿no? Si nosotros nos vamos en un lugar que nos golpean la puerta, volver es muy difícil. Jesús deja una puerta abierta, cariñosa, para que esa gente vuelva. Eso me parece el sentido de dedicarse personalmente y no mandar a hacer esa tarea que podría parecer una tarea menor, porque lo más importante era la conferencia, una tarea de mucho cuidado a esa gente. Yo los voy a despedir, ustedes vayan. Después Después de despedir, la multitud subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Puede ser media tarde, después hay algunas referencias horarias en el pasaje. El Señor solo nuevamente, pero con su Padre. Como esta cuestión de decir, bueno, tengo que volver a mi Padre, tengo que recargar, tengo que conectarme con Dios, con mi Padre, necesito hacerlo solo, un espacio de encuentro íntimo con Dios. Yo creo que esto tiene que ver con esto que siempre decimos, la doble naturaleza de Jesús. Uno decía, ¿por qué tiene que volver al Padre si es Dios? Bueno, pero también es hombre, también se cansó, también necesitó volver a Dios para reafirmar su misión, para reafirmar el poder que Dios le daba, el poder que tenía, pero que Dios le reafirmaba y le daba para hacer su obra. Subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas porque el viento era contrario. Suponemos que la barca
por la despedida de Jesús de la gente al fin del día, empezó a navegar en el entorno de las 6 de la tarde, la puesta del sol, en la primer vigilia, digamos, ¿no? Y Jesús se encuentra con esa barca, con los discípulos, en la cuarta vigilia, o sea que habían pasado por lo menos entre la puesta del sol, digamos las 6 de la tarde, y la cuarta vigilia que empezaba a lo que serían las 3 de la mañana, digamos, ¿no? De 3 a 6 sería la última vigilia de la noche, la primera de 18 a 21. Entonces, ¿cuántas horas los discípulos viajaron? Y a la vez, ¿cuántas horas Jesús estuvo orando? Desde la tardecita hasta por lo menos pasadas las 3 de la mañana, Jesús estuvo orando. Qué tiempo de presencia con Dios, ¿no? ¿Cuánto tiempo solo en la presencia de Dios? Y pensaba cuánto nos cuesta a nosotros, cuánto me cuesta a mí dedicar ese tiempo a solas con Dios. A veces lo hacemos en un montón de pedacitos de tiempo durante el día, ¿no? Porque, nos levantamos y agradecemos a Dios, porque estamos en una circunstancia en el trabajo y pensamos en Dios, pedimos a Dios, vamos. O sea, de a pedacitos podemos estar, pero este tiempo solos con Dios, de profundidad, de relación íntima, sin nadie alrededor, no es común en nosotros y Jesús lo necesitó hacer, siendo Dios, lo hizo. Vemos en varias circunstancias de sufrimiento o de vida cotidiana común y corriente, donde Jesús va y dedica un tiempo importante a estar con Dios a solas. Y la Biblia lo marca, el pasaje lo marca en muchas circunstancias que estaba sola con su Padre. Y pensamos nosotros, ¿necesitaremos nosotros ese tiempo a solas? ¿Lo precisó Jesús, que era Dios, era parte de la Trinidad? ¿Cuánto más nosotros que la dificultad, digamos, de encontrarnos con Dios y la necesidad de recargar nuestra relación, nuestro vínculo con Dios es mucho mayor que la que tenía Jesús? Suponemos que es mucho mayor que la que tenía Jesús. Jesús lo hizo, a nosotros nos cuesta mucho dedicar estos tiempos a solas con Dios. Más a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Las olas azotaban. Yo me imagino, yo he viajado algunas veces en buquebús y me ha tocado algún río de la Plata un poco movido y uno, entre mareos y ve que gente sale corriendo y va al baño y... Te llenás de preguntas, mirás para afuera y después no miro más para afuera, las olas pegan contra las ventanillas del buquebús, barco seguro, el río de la Plata, o sea, no. Pero, Claro, no vendrá Jesús y empezamos a orar. Lo mismo que en un avión, digamos, ¿no? Pero yo imagino que una circunstancia más, ya que ellos eran vaquianos en el tema, pero realmente, de esa vaquianía se dice. Vaquiano. Yo me supongo que alguna gente había muerto en ese lago por alguna tormenta, ¿no? Alguna barca se tiene que haber dado vuelta en algún momento y algún rescate, no sé cómo lo hacían en aquel momento, pero el estar no en tierra firme, como decimos, en el mar, más allá de su práctica de oficio, digamos, del mar, no todo, pero muchos de ellos, yo me supongo que esta cuestión de azotar las olas sobre la barca, una cuestión de bastante miedo, digamos, ¿no? Y al punto de ese miedo, que aparece una señal que para ellos es más de lo mismo, ¿no? Estaban con mucho miedo, estaban azotados por la olas, ¿y qué aparece? Un fantasma, ¿no? Para completar la escena, aparece un fantasma. Más de lo mismo. O sea, no pudieron diferenciar que era algo que los podía sacar de esa tormenta, digamos, ¿no? Y yo pienso,
Cuando estamos en una tormenta de vida, buscamos salir de esa tormenta. Nadie disfruta de una tormenta. Buscamos salir. ¿Dónde vamos? Hablábamos ayer con estos jóvenes. Salieron a buscar la salida de la tormenta. Hasta se perdieron físicamente buscando salir de la tormenta. No buscaban a Dios, buscaban paz en un lugar oscuro, en un lugar de mucho más tormenta del que estaban viviendo. Y se perdieron, y la angustia fue superior, y las cosas que vivieron en ese lugar les incrementó el miedo, y las olas más azotaban. Y habiendo tenido el conocimiento de Dios, no vieron a Dios en ese escenario. No lo vieron. Lo conocían, no lo vieron. Y ¿cuántas veces nos pasa a nosotros que en nuestra tormenta de vida Dios aparece a través de un hermano, una hermana, a través de una circunstancia en particular, a través de un texto bíblico, a través de una canción, y nos parece que es más tormentoso, es más tormenta, es más viento, son más olas? Desconocemos hasta la propia presencia de Jesús y metemos a Jesús en la misma bolsa de las cosas que nos trajeron temor, nos trajeron miedo. Es un fantasma. Es algo desconocido. Esta búsqueda desesperada, de la búsqueda, yo diría, con falta de paz, con mucho agobio, con mucha tristeza, mucha angustia, sin poner esa angustia en las manos de Dios, nos hace incluso perder de vista que Dios está cerca. Nos hace incluso perder y ver a Jesús y ver un fantasma en ese Jesús. Ver la palabra de Dios y ver más amenaza. Escuchar a un hermano que nos habla y más de lo mismo. Porque buscamos en lugares equivocados salir de la tormenta, salir de esas olas. Los discípulos querían salir de eso, estaban agobiados, veían la muerte, veían que padecían en esas olas, que ellos no podían controlar ni la barca, ni las olas, ni el viento. No era por fuerza propia que podían salir de esa situación. Y encima, alguien que se les aparece como más desconocimiento, más fantasma, más agobio. Pero sale Pedro. Pedro no es la primera, ni la última, ni la única vez que sale al frente, confiando muchas veces más en su fuerza, en sus convicciones, que en el poder de Dios. Pero Pedro aprendió mucho de esto, ¿no? Uno diría, bueno, Pedro tendría que ser distinto. Bueno, Pedro era Pedro, y aprendimos mucho y aprendemos mucho de porque Pedro fue así. Por algo Pedro fue así y está escrito cómo fue Pedro. Esa cuestión de arremeter, de decir yo puedo, de decir primero yo puedo y después decir, bueno, no, la verdad que no, solo no puedo, puedo contigo, decirle a Jesús. Entonces, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temas. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Cómo pasó Pedro del fantasma a, por lo menos, plantearse la duda de que no fuera un fantasma y que fuera Jesús? ¿Qué le pasó a Pedro que por lo menos se dio el lugar de la duda? ¿Qué piensan ustedes que le pasó a Pedro? Yo creo que la voz, ¿no? Ojo, tormenta, viento, el ruido del mar era atronador, el golpe de las olas sobre la barca, el viento, el zumbido de las velas. Ahí yo creo que habían bajado las velas, ¿no? Pero, o sea, realmente suponemos una situación de tremendo ruido. Jesús le habla y Pedro creo que reconoce la voz. Si Pedro no hubiera reconocido la voz de Jesús, porque la conocía y ahí la reconoció, Pedro no se hubiera animado
a salir de la barca, a caminar o intentar caminar sobre esas olas. Pedro conoció la voz de Jesús porque lo había escuchado mucho, porque había tenido mucho diálogo con Jesús, porque conocía el tono de voz de Jesús, sabía las palabras que Jesús utilizaba, le era familiar. Y eso creo que lo impulsó a Pedro a decir, bueno, este es un camino para salir de este agobio. Esta voz que me convoca a ir hacia Él porque me dice, ven, lo llama, es un lugar, un espacio, una situación distinta a la que estoy viviendo, por lo tanto, la emprendo. Me animo, a pesar de todo este barullo que tengo alrededor, escucho esa voz y voy. Aunque todo me diga que no. Yo me supongo que el resto de los discípulos habrán tratado de loco a Pedro. Bueno, que este loco se ahogue. Como en esta enormidad de olas y viento, el tipo va a caminar sobre el mar. Que se vaya, uno menos. Tocas un peso menos para la barca. Yo no creo que los discípulos hubieran dicho, Pedro, andá vos que sos guapo y capaz que solucionas esto. No, lo deben haber tratado de loco. Cuando ellos estaban ya preparándose para morir en el mar, Pedro se levanta, se baja de la barca y empieza a caminar. Si eres tú, no estaba tan seguro tampoco, ¿no? No era que digo, Señor, sos tú, voy, lo que tú digas se hará. Si eres tú, o sea, no tenía plena convicción. Reconoció, le pareció que esa voz era una voz que lo iba a cuidar, que era la voz de Jesús, pero no estaba, digamos, totalmente envuelto en verdad, en seguridad, en certeza. La suficiente para emprender el camino, ¿no? Cuando decimos, bueno, Dios nos pone a nosotros la fe, que nosotros estemos preparados para vivir con ella, digamos, ¿no? Y a veces estamos preparados para vivir con poquita fe y tenemos que hacer ejercicio de vivir por fe para incrementar esa fe. Tuvo la fe suficiente para decir, si eres tú, haz que yo haga. Y empezó a caminar y parece que algunos metros Pedro caminó sobre el mar y parecía que iba a vencer. Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús le dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Empezó a transitar con el poder y con el llamado de Jesús. Pero, y acá, ¿cuántos peros tenemos nosotros, no? Sí, yo creo en Dios, creo en Jesús, pero en esto me parece que no me va a ayudar. Sí, yo soy cristiano, cristiana, confío, pero Dios está ocupado en cosas más importantes que las mías. Pero yo soy tan pecador, tan desobediente que Dios no se va a acordar de mí. Pero, entonces tenemos fe, pero nos pasan un montón de cosas. Ese pero de Pedro, humanamente estaba muy argumentado. Porque no estaba caminando en la vereda, no estaba caminando en un prado, en un campo. No, estaba humanamente caminando sobre el mar embravecido. A mí me encanta el mar, pero yo creo que en esa circunstancia me hubiera quedado en la barca. Algo firme, sí, se mueve todo lo que quiera, estoy mareado, pero aquello es peor. Y Pedro tenía a Jesús adelante, ¿no? Medio fantasma, medio Jesús, medio, ¿no? O sea, todavía no tenía claro, pero empezó a caminar, y dice la palabra que caminó unos metros, pero estaba rodeado de tormenta. Y yo me imagino a Pedro mirar a Jesús mientras caminaba, y en un momento hizo así. ¿Y qué vio? No vio a Jesús. Jesús estaba allá, el tipo mira acá, se da vuelta, ve a los compañeros que gritaban desesperados, ve la sola, la oscuridad, y perdió la mirada de Jesús. Esa conexión que tuvo con Jesús, yo creo que hasta en la mirada, físicamente. ¿Y qué pasó con esa pérdida de mirada? Que era lo que lo sostenía a nivel del mar, digamos.
y perdió esa fuerza y empezó a hundirse, porque se preocupó más por las olas. Si eres tú, Jesús, un poquito de duda, entonces ese poquito de duda se le amplió. Y además, ese poquito de duda, ese poquito de fe que tenía para empezar a caminar, desvió la vista y vio todo lo que tenía alrededor y volvió a decir, yo con esto no puedo. Yo con esto no puedo. Y pensaba en muchas de nuestras circunstancias. ¿Cuántas veces nosotros, el tronar de las olas, de las cosas que nos pasan, pequeñas o grandes, nos hacen dejar de orar por eso, nos hacen dejar de decir, Señor, lo pongo en tus manos. Yo con esto no puedo, o sin ti no puedo, haz que pueda contigo. Por pequeñas o grandes cosas, desviamos la vista. Y cuando desviamos la vista de la fuerza que Jesús nos da, bueno, tenemos las olas, tenemos a los compañeros atrás que están gritando, que están con un temor impresionante, con un grito desgarrador, porque se están hundiendo y cada vez más lejos de la vida y más cerca de la muerte. Vemos a nuestro alrededor otras personas que están en situaciones de desesperación y solo el no sacar la mirada de Cristo y Jesús mirándolo, nosotros mirándolo, podemos sortear algo que humanamente es imposible. O sea, nadie solo de por sí, ser humano, puede caminar sobre las olas. Hoy existen un montón de deportes acuáticos, digamos, pero ahí eran los piecitos de Pedro, no sé si descalzo o de sandalia, intentando caminar. Caminó mientras tuvo la mirada puesta. Se hundió cuando miró al costado. Yo creo que esta enseñanza de Pedro nos dice, en aquellas circunstancias en donde nos sentimos que no podemos, ahí no podemos sacar la mirada de Cristo. Pequeñas o grandes cosas de nuestras vidas, en la mirada puesta en Jesús, en sus manos, nuestras circunstancias. Y realmente dejar de ver un fantasma y ver a Jesús. Sencillo. Fue muy sencillo lo que Jesús le dijo a Pedro. No le dijo, bueno, Pedro, mirá, lo voy a pensar, a ver si estás en condiciones por tu fe. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Ven. Más fácil que eso, más sencillo, mensaje más claro, más directo. Ven. Se lo dijo Jesús. No le iba a decir, Vero, bajá por la izquierda, andá por allá, vení por atrás, ojo las olas acá. No, ven. O sea, Jesús nunca es complicado para darnos un mensaje de confianza y de fe. Nos llama, nos convoca. ¿Vamos o no vamos? ¿Empezamos a ir o en la mitad del camino nos preocupan otras cosas? Y yo, bueno, ahora un poquito más tarde, voy a ir primero por acá porque esta ola está muy alta, voy a ver si la rodeo, voy a ver si voy por la cresta, voy a ver si... No, ven y en línea directa con Jesús. Pero nos resulta fácil desviar nuestra mirada, olvidarnos de que está Jesús y volver al miedo, volver al agobio, volver a la desesperanza, volver al no puedo. Y a veces el desvío de nuestra vista, a veces hasta pueden ser por cosas buenas, ¿no? Pueden ser, por ejemplo, para recrearnos o divertirnos, no es malo. Puede ser por trabajo, puede ser por, una serie de circunstancias que en principio, decir, bueno, yo saco la mirada un poquito por acá, pero después vuelvo. Pueden no ser cosas malas, pero podemos hacer esas cosas sin sacar la mirada de Jesús. ¿Qué pasa con Pedro cuando siente que desvió la vista y empieza a hundirse? Yo estaba mirando a Jesús y caminaba sobre el mar. Saco la vista, miro al costado, pierdo la mirada de Jesús. Yo me supongo que inclusive hundiéndose, las olas lo tapaban y por lo tanto menos veía a Jesús, porque veía una ola, no veía a Jesús. ¿No? ¿Vieron cuando hacen surf, que a veces vienen en la cresta, después empiezan a bajar y detrás de la tabla está la ola o la segunda ola?
Y yo creo que le pasó eso, ¿no? Él veía una ola, no veía a Jesús. Perdió la vista, se desvió, cuando miró para atrás, y ahora la ola, más miedo, más temor. Entonces, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Veo que al cielo le debe haber hablado, porque ya no veía a Jesús. Señor, sálvame. ¿Y qué aparece ahí enseguida? Al momento, dice la palabra, al momento Jesús extendió la mano, lo agarró, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? La mano de Jesús y el rescate, esa mano que llega siempre. Es muy probable que estuvieran a muchos metros, digamos, ¿no? La mano de Jesús llegó. Nosotros nos alejamos, nos hundimos por nuestro alejamiento y la mano de Jesús se extiende. ¿Cuánto? Lo que sea necesario. Por sobre la ola, por adentro de la ola, por donde sea, a donde sea. Donde sea necesario, donde necesitemos la mano de Jesús, ahí está. Señor, sálvame. Yo creo que este es el primer convencimiento de Pedro de que es Jesús. Señor, sálvame. Es la última cuerda, es la última oportunidad, es el plan Z que tenía Pedro. El último, la última oportunidad. La reconoció. Señor, sálvame. Podría haber dicho, la quedé, me despido. No, Señor, sálvame. Aún en ese agobio, Pedro tenía conciencia de que alguien lo podía salvar y ese alguien que aún no veía por el hundimiento que iba teniendo, le clamó al cielo, clamó a Dios, clamó al Señor, Señor, sálvame. Al momento, Jesús no demoró, al momento extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Cuántas veces Jesús no tendrá que decir hombre, mujer de poca fe, digamos, ¿no? Aún en circunstancias bastante menos jugadas de la que nos relata el evangelista de Pedro, en circunstancias menos difíciles, menos complicadas, menos tormentosas, hombre, mujer de poca fe, ¿por qué dudaste? Y no tenemos respuesta. Porque dudo, porque soy flaco en la fe, porque soy débil. Difícil de responder esto. ¿Por qué dudamos? ¿Por qué dudaste? Por nuestra propia debilidad, por la fuerza, podemos echarle la culpa a la fuerza del contexto, pero en definitiva es por nuestra debilidad, por nuestra fe débil que dudamos. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Claro, milagro, como decía Sandra hoy, ¿no? Un verdadero milagro. Milagro de la vida, de salvación de la vida. ¿Qué milagro? ¿Qué trae ese milagro? Trae calma al alma, calma total, calma plena. No solamente el mar quedó calmo, sino ellos quedaron con calma, con paz, porque Jesús, además de estar ahí, de pasar de ser un fantasma a ser verdaderamente el Hijo de Dios, lo expresan así, verdaderamente el Hijo de Dios. Trae calma, trae reconocimiento, reconocer aún en circunstancias difíciles, reconocer a Jesús en todo momento. Trae paz, la tranquilidad, esa paz que solo puede dar nuestra presencia en Jesús. ¿Y qué trae después? Adoración. Le adoraron, diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios.
Oremos, hermanos, para que Dios nos ayude aún en circunstancias de zozobra, de tormenta, pequeñas o grandes tormentas, grandes, pequeños vientos, situaciones difíciles de nuestra vida, no nos olvidemos y no saquemos la mirada de Jesús. ¿De dónde la recogemos? De congregarnos, de estar en comunidad, de estar con la palabra, de estar en oración, de estar en diálogo con hermanos y hermanas de confianza, en compartir nuestro oleaje, el oleaje que nos está azotando, y no sacar nunca la mirada de Jesús. Padre, te damos las gracias, Señor, porque en todo momento tú estás y nos dices, ven, y estás dispuesto a recibirnos. Gracias, Señor, porque aún en aquellas circunstancias en donde sacamos la mirada de ti, situaciones en las cuales te pedimos perdón, Señor, encontramos que tu mano llega hasta donde estamos y nos recoge, nos levanta, nos vuelve a la superficie, Señor, nos saca del hundimiento. Gracias por tus bondades, Señor, gracias por tu amor, por tu paciencia, por enseñarnos a vivir en fe. Aumenta nuestra fe, Señor. Haznos crecer como personas, como hijos, como hijas tuyos, como comunidad. Gracias, Padre, por sostenernos, aún en nuestros errores. Gracias por el mensaje de Pedro. Te lo agradecemos y lo hacemos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.